Jesús hasta el día de hoy es rechazado por los hombres que niegan la existencia de Dios y que piensan que ellos son autosuficientes para vivir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 10, leemos alternadamente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria al Señor, gloria al Señor. Tenga la bondad de tomar su asiento, mis hermanos. Y el tema de esta mañana es la iglesia como templo vivo y espiritual. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hemos estado, creo yo, con la bendición de Dios, acoplando el culto, los cánticos al tema que quiero hablar en esta mañana. Y es que, hermanos, el apóstol Pedro, quien escribe esta carta universal, es decir, no está dedicado a una iglesia en específico, sino él comienza diciendo: a todos los que en cualquier parte tienen una fe preciosísima, igual que la nuestra. Gloria al Señor y gracias a Dios, porque entre ellos estamos usted, estoy yo, que hemos creído en el único nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gloria al Señor. Entonces, hermano, el apóstol Pedro hace referencia y toma como ejemplo. ¿Sabe usted que el mismo Señor Jesucristo, los predicadores, hasta el día de hoy, inclusive, para poder dar a entender su mensaje, siempre ellos acuden a ejemplos que están en el medio ambiente, en el entorno de aquellos que escuchan la palabra? En ese tiempo, cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, hace referencia a la construcción de un edificio, pero los elementos principales que él hace mención son las piedras. Si bien es cierto, en este tiempo los elementos principales, entre los elementos principales no están las piedras, sino los ladrillos. Así en ese tiempo, en vez de ladrillos, eran las piedras. Por eso, aunque Pedro sabe perfectamente que las piedras son elementos inertes, es decir, que no tienen vida, pero que servían para construir, sin embargo, Pedro dice que nosotros también debemos ser piedras. Pero la diferencia es que no tenemos que ser muertos, tenemos que ser vivos. Gloria al Señor. Y Pedro dice, hermanos, que
nos acerquemos a Él, que Él es la piedra viva. Cuando la Biblia nos habla de piedra, encontramos, hermanos, que desde el principio, cuando los antiguos hombres que temían a Dios para hacer sacrificios a Dios, los altares eran construidos de piedra. Gloria al Señor. Cuando Moisés recibió los mandamientos de parte de Dios, ¿los recibió en qué? En tablas de piedra. Cuando los israelitas cruzaron el río Jordán, según la palabra del Señor nos enseña en Jueces capítulo 4, después que cruzaron, para cruzar el Jordán no tenían puente, no tenían nada, pero ¿cuál fue el mandato de Dios? Que los sacerdotes tomen el arca de Jehová, el arca del pacto, en sus hombros y crucen, y crucen el río. Y dice la Biblia, hermanos, que a medida que los sacerdotes fueron poniendo sus pies en el agua, el río Jordán, ¿qué hizo? Se dividió. Y ellos se quedaron en la mitad del río, ya en camino seco, y todo el pueblo de Israel pasó también en seco, dice la Biblia. ¿Cuál fue el siguiente orden de Dios? Escoge a 12 príncipes, uno por cada tribu de Israel, y diles que tomen del río 12 piedras y que las lleven a Gilgal, y allí las pongan como testimonio para las generaciones venideras. Para que cuando los que no conocieron esto pregunten, ¿qué significa ese montón de piedras? Ustedes puedan decir, este es el testimonio de que Dios abrió las aguas para que el pueblo pudiera pasar en seco. Demos una alabanza al Señor. Cuando David venció a Goliat, ¿qué dice la Biblia? Dice que él fue al arroyo y tomó 5 piedras lisas y con una de ellas mató al gigante Goliat. Aleluya. Entonces, hermanos, las piedras tienen un significado importante en la palabra de Dios. Y por eso Pedro dice que nosotros tenemos que ser piedras vivas, pero acercándonos a Él primeramente, porque Él es la principal piedra del ángulo. La religión católica enseña que Pedro es el Papa, es el representante de Dios en la tierra, es la cabeza de la iglesia en la tierra. Pero el apóstol Pedro se encarga de decirnos él mismo. Él no dijo, bueno, el Señor a mí me dijo que yo soy la piedra. No, él dice, acérquese a Jesucristo, que Él es la principal piedra del edificio. Gloria al Señor. Porque Jesús le había dicho a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero Jesús no se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a Él mismo, porque Él es, según lo que hemos dado lectura, Él es la principal piedra del edificio. Gloria al Señor. Entonces dice también Pedro que Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo, también dice que es piedra de tropiezo. Para unos, Jesucristo es piedra de salvación. Para otros, piedra de tropiezo. Ahora, en Isaías 53, dice la Biblia, despreciado y desechado, varón de dolores y experimentado en quebranto. La piedra que desecharon los edificadores, dice el Salmo, ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesucristo, hermanos, desde el día
de su nacimiento fue despreciado. Por eso es que cuando él iba a nacer, no se encontró lugar para él. Por eso es que él tuvo que nacer en un pesebre. Allí cuando él nació, la Biblia dice que vinieron reyes y le trajeron 3 tipos de regalos. En esos regalos está representado lo que es Jesucristo. Le trajeron a él incienso, ¿qué más? Oro y mirra. Las 3 cosas tienen que ver mucho con lo que es Jesucristo. Si queremos ponerle un orden, primeramente tenemos que ponerle el incienso, luego el oro y por último la mirra. El incienso era una especie de hierbas o ¿cómo se dice? Un zumo que sacaban de hierbas y que esto estaba incluso después en el tabernáculo de Israel y eso lo prendían y despedía un olor fragante. Es decir, que el incienso se ofrecía a los dioses. Por eso el incienso que le trajeron reconociendo que Jesús era Dios. Luego está el oro. El oro es el metal más precioso que en ese tiempo eran los regalos que era obligatorio llevarle a los reyes. Por eso, ellos también reconociendo que Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, le llevaron oro. Y por último, la mirra que también es un perfume que se saca de plantas, pero que es amargo. Entonces, la amargura de la mirra significaba la humanidad, el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Eso es lo que ellos le trajeron. Y por eso es que, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo fue varón de dolores, despreciado y desechado por todos los hombres. Hermano, desde allí hasta el día de su misma muerte, porque usted puede dar fe de lo que dice la Biblia y encontramos que Jesús fue rechazado por los maestros de la ley, por los doctores, por los fariseos. Jesús fue rechazado por Judas, que prefirió un sueldo de esclavo que tener la bendición de Dios. Jesús fue rechazado por la multitud que prefirieron a Barrabás que en vez de a él. Jesús hasta el día de hoy es rechazado por los hombres que niegan la existencia de Dios y que piensan que ellos son autosuficientes para vivir. Pero gracias a Dios, aquí estamos usted y yo, que hemos creído en Él, que hemos recibido su palabra y que sin embargo la Biblia dice que, hermanos, debemos de crecer cada día espiritualmente. Gloria al Señor, que tenemos que ser piedra viva porque un ladrillo solo no sirve para nada, pero cuando está puesto en el edificio, entonces ya es cosa diferente. Así también, hermanos, nosotros fuera de Cristo, fuera del cuerpo de Cristo que es la iglesia, no seríamos nada. Pero dentro del cuerpo de Cristo, hermanos, estamos vivos y tenemos salvación. Gloria al Señor. Por eso dice la Escritura que tenemos que acercarnos a Él, que es la piedra viva. Cuando los corintios tenían el problema con sus predicadores, la iglesia en Corinto tenía 3 o 4 grupos de personas dentro de la iglesia, porque unos, según da a entender la Biblia, que unos se convirtieron al Señor con la predicación de Pablo, otros se convirtieron al Señor con la predicación de Pedro, otros se convirtieron con la predicación de Apolos. Entonces cada uno tenía su pastor o su líder preferido.
Y unos decían, nosotros somos de Apolos. Otros decían, nosotros somos de Pablo. Otros decían, nosotros somos de Cefas o Pedro. Entonces Pablo les aclara y le dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Pedro? ¿Qué es Apolos? Son solamente servidores de Dios. Y dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y luego sigue diciendo, eso está en 1 Corintios capítulo 3, y el apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, Pedro dice y Pablo dice que el único fundamento para la iglesia, para el cristiano, se llama y es Jesucristo. Dice, ahora, sobre este edificio, sobre este fundamento, cada uno mire cómo sobreedifica. Gloria al Señor. Y luego Pablo se refiere en 1 Corintios 3, Pablo se refiere a los pastores, a los predicadores, a las iglesias, qué sé yo, ¿no? Él dice, cada uno mire cómo sobreedifica, pero la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Aleluya. Y entonces Pablo dice, si alguno edificó con oro, plata o piedras preciosas, otro puede haber edificado con madera, con heno o con hojarasca, pero la obra de cualquiera que sea será probada por el fuego. Si la obra del que construyó permanece, entonces recibirá recompensa. Esa es otra metáfora, un ejemplo que Pablo pone sobre los predicadores. Yo quiero decirle en esta mañana, hermano, que no es tan importante el nombre, el rótulo de la iglesia. Lo importante es la doctrina que se predique. Aleluya. La doctrina es la que hace que la palabra resplandezca y el evangelio nazca en el corazón de los hombres. Pero la palabra o la doctrina, como nosotros decimos, aleluya, la doctrina que no es adulterada, sana doctrina, aleluya. Jesucristo es uno, o que Jesucristo es uno, o que Dios es uno. No, sino que a la doctrina en general de la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, el apóstol Pablo dice, si alguno construye con plata, con oro o con piedras preciosas, y si otro construye con madera, con heno, con hojarasca, mire que ahí hay dos tipos de materiales. Hay dos grupos de materiales. Un grupo de material es resistente al fuego. Está el oro, las piedras preciosas, aleluya. Y en el otro grupo está la madera, el heno, que es la hierba seca, y la hojarasca, que es las hojas secas. Entonces usted se puede dar cuenta fácilmente que poniendo al fuego esos materiales, la madera, el heno y el hojarasca, con el fuego se consumen rápidamente. Eso nos da a entender en la vida, en el campo espiritual, lo que el apóstol Pedro quiere decir es que eso depende de nuestra vida espiritual, cómo construimos nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual está construida con oro, con piedras preciosas, con plata, que significa la obediencia, significa la adoración, significa la consagración, significa la santidad. Hermano, todo esto encierra el primer grupo. Pero el otro grupo, lo fácil, lo que a nosotros nos parece fácil, lo que nos parece confortable, lo que a nosotros nos parece que ya con lo que tenemos es suficiente. Entonces Pedro dice, cuando el fuego venga, el día y el fuego lo declarará si esa obra es buena o no es buena. Por eso, hermano, es importante que nosotros cada día
afirmemos nuestro corazón a Dios. Que cada día, hermano, nuestro sentir, nuestro deseo sea agradarle más y mejor al Señor. Que no nos conformemos a lo de siempre, no, sino que estemos nosotros en constante renovación espiritual, así como renovamos el vestido, así como renovamos lo que tenemos en casa, así como queremos renovar el coche, así como queremos renovar la misma vivienda donde habitamos, así con mayor razón tenemos que anhelar renovar nuestra vida espiritual todos los días delante de Dios. Que no nos quedemos siempre allí, que no estemos todos los días en un mismo estado, no, sino que cada día crezcamos para gloria de Dios y para mismo provecho de nuestra vida espiritual. Y que no nos olvidemos que es en Jesucristo, es a través de Jesucristo que nosotros podemos crecer, que nosotros podemos, aleluya, pararnos y estar siempre firmes y seguros, porque como ya dije al principio, la Biblia dice: en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo desde el versículo 5 dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en siendo forma de Dios, no estimó cosa alguna que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Aleluya. Y dice la Biblia que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó de su trono de gloria, Él lo dejó todo, se vistió de humanidad, se vistió de carne. ¿Para qué? Para venir a visitarnos, para buscar y salvar lo que se había perdido. Pero también el apóstol Pablo en ese mismo libro de Filipenses sigue diciendo: por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuánto glorificamos el nombre de Jesús? El nombre de Jesús tiene poder, tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando Pablo dice que los que doblen su rodilla, los que están debajo de la tierra, se refiere a los que han muerto, pero que un día resucitarán, porque Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Porque a diferencia de alguna gente que no cree en la resurrección, como los saduceos en el tiempo de Jesús, era un grupo religioso que, al contrario de los fariseos, los saduceos no creían ni en los espíritus, ni en los ángeles, ni en la resurrección de los muertos. Pero Jesucristo dice en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora en que los muertos oirán la voz de Dios. Apocalipsis también dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante la presencia de Dios. Entonces, eso quiere decir que un día los que están debajo de la tierra se levantarán, y la Biblia dice: los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Y dice la Escritura entonces, hermanos, que nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, que en otro tiempo no éramos nada, dice: mas ahora vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Después de no haber sido nada, el Señor dice: ahora sois linaje escogido,
O sea que tenemos descendencia especial, en otras palabras. Pero esa descendencia especial no es natural, no es según la carne, es espiritual, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, el que nos engendró espiritual, no es el pastor, no es como decían los corintios, Pedro, Pablo o Cefas, no. Nuestro Padre espiritual se llama Jesucristo el Señor. Y por eso dice, sois nación santa y real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes, las maravillas del mismo que nos llamó estando en las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Por eso entonces, mis hermanos, es importante que nosotros tengamos más cada día deseo de buscar la presencia de Dios, que cada día nos acerquemos a Él como piedras vivas. Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en pecados y en delitos, pero que fue su gracia, fue su misericordia la que nos alcanzó y Él nos dio vida. Hermano, por eso es que nosotros ya no estamos muertos, ahora tenemos vida. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y porque somos vivos, nuestro culto, nuestra alabanza, nuestra adoración tiene que ser con vida, hermanos. No estamos muertos. No debemos ser enfermos espirituales, porque el enfermo, hermano, pues no tiene ánimo de nada. El muerto, ni se diga, no puede hacer nada. Pero nosotros no estamos ni en el grupo de los muertos ni de los enfermos, no. Nosotros estamos en el grupo de los que tienen vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en nuestros corazones, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos, gloria al Señor. Él nos levantó cuando estábamos caídos, y lo que Él quiere, hermano, de usted y de mí, es que cada día le glorifiquemos, le exaltemos, le reconozcamos y seamos conscientes, hermano, que ya no somos nuestros. El día que usted aceptó a Jesucristo, usted renunció a usted mismo para entregarle su vida por completo al Señor. Por eso, en otros de los ejemplos, que en ese tiempo era común, el tiempo de la esclavitud, el apóstol Pablo dice que nosotros ya no somos esclavos del mundo, ni del pecado, ni del enemigo, pero ahora tenemos otro amo. Seguimos siendo esclavos, aleluya, pero ya no esclavos del mal, somos esclavos del bien, somos esclavos del Señor. Y no lo tomemos esta palabra de esclavitud como algo malo, como algo que no nos conviene, no, al contrario, ser esclavo de Jesucristo es lo mejor que tenemos, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro patrón, nuestro amo Jesucristo no es como los hombres, no es como Satanás, que nos tenía en el mundo enredados sin poder levantar la cabeza, cada día más hundidos en el mal, en el pecado. No, Jesucristo al contrario, Él nos extendió su mano y nos levantó, y la Biblia dice, según Pablo, nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Una alabanza al Señor. Por último, quiero mencionarles lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Si habéis resucitado con Cristo. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo está haciendo mención, otro ejemplo, entre lo que es el bautismo, lo que significa el bautismo. Dice, hermanos, que nosotros hemos muerto por el bautismo. El bautismo tiene tres significados, aleluya, o dos significados más sobresalientes. Primero, que el bautismo significa muerte, significa sepultura y significa también resurrección.
Y por eso dice Pablo que a la semejanza de Jesús, que Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, el mismo proceso tiene el creyente, porque el creyente también primero muere para el mundo. Cuando a usted lo bautizaron, los que somos bautizados, cuando lo sumergieron por completo dentro del agua, eso significa sepultura. Y cuando lo levantaron del agua, es sinónimo de resurrección. Así que nosotros morimos al mundo y ahora vivimos para Cristo el Señor. Por eso Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poner la mira no en las cosas de la tierra, sino en las cosas del mundo, porque vosotros al mundo habéis muerto y ahora vuestra vida está escondida en Dios con Cristo Jesús. De manera entonces, hermano, que ya no somos nuestros, le pertenecemos a Él. Y Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Así debe ser, hermano, la vida mía, la vida suya, hermano, que ya no vivamos para nosotros, ya no vivamos para agradarnos a nosotros mismos, vivamos para agradarnos a aquel que murió y resucitó por nosotros. Vivamos para agradar a aquel que un día viene por usted y viene por mí. Porque esta iglesia no cree solamente una parte de la Biblia. Usted y yo no solamente creemos una parte de la profecía. No creemos solamente lo que nos conviene, no. Creemos todo lo que en la palabra de Dios está escrito. Y las cosas que están escritas, una de ellas es que Cristo viene por una iglesia. Cristo viene por su pueblo, hermano y hermana, amigo que me escucha, aleluya. Cristo viene por aquellos que han creído en Él. Por eso dice Él en su palabra, desechado, despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, pero por su llaga nosotros fuimos curados. Ahora, mis hermanos, tenemos libertad, tenemos vida y esperanza de vida eterna. Póngase de pie, mis hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él sea guardando nuestras vidas. Que podamos entender la perfecta voluntad de Dios. Que podamos, hermanos, nosotros en nuestra oración decirle, Señor, yo quiero agradarte cada día más y más. Yo quiero servirte cada día más y más. Yo quiero ser mejor cada día más y más. Porque eso es lo que le agrada al Señor. Oremos todos, soberano Dios.